Siempre he sido una chica curiosa. Mi padrastro, sin embargo, parecía interpretarlo como una falta de respeto. Desde que mamá se casó con él, hace 3 años, vivíamos los tres en aquella antigua casa victoriana de paredes desconchadas y un sótano que olía a humedad y a siglos de silencio. Él me solía decir: «Ese cuarto está prohibido, no quiero verte allí abajo». Nunca entendí bien por qué. Cuando preguntaba, su voz se tornaba grave y violenta. El ceño se fruncía y mamá bajaba rápidamente la mirada, apurada por cambiar de tema. Las primeras veces consideré su prohibición una excusa absurda. Todos tenemos rincones de la casa que preferimos mantener privados, ¿no? Pero con el tiempo algo en su mirada me hizo dudar. Su rigidez se volvió opresiva, y el sótano dejó de ser un mero almacén de trastos viejos para convertirse en una frontera oscura que repelía mis pasos. Una tarde de otoño, mientras buscaba las viejas cadenas para mis patines de ruedas, la perilla de la puerta cedió al menor empujón. Sin pensarlo, bajé los escalones. El silencio me envolvió. Unas cajas polvorientas y un viejo aparador obstaculizaban el espacio. Pisé una tabla floja y crujió tan fuerte que el corazón me dio un vuelco. Subí de inmediato, con la respiración agitada. Esa misma noche, él apareció en mi habitación furioso. «¿Has estado en el sótano?» «No», balbuceé. Juró que no. Dejó escapar un gruñido y se marchó. Su cólera heló mi sangre. Algo en aquel cuarto le despertaba un miedo primitivo, casi animal. Pasaron las semanas. Aprendí a evitar el tema, pero la curiosidad me mordía como un insecto. Una mañana supe que él trabajaría toda la noche en la sala de emergencias del hospital. Cuando todos dormían, me levanté con la linterna que había comprado para las excursiones de senderismo. Mi corazón latía con fuerza. Cruzar el pasillo en penumbras fue como caminar sobre brasas. Al abrir la puerta del sótano, un soplo de aire frío me envolvió. Encendí la linterna. El haz iluminó montones de cajas, estanterías llenas de revistas antiguas, un carrito de bebé hueco. Avancé con cuidado. De pronto, la luz rozó algo extraño. Un trozo de pared que parecía menos antiguo. Uniones recientes. Toqué el yeso y cedió. El corazón me martillaba. Con la linterna en una mano, empecé a golpear la pared fingiendo fuerza casual. Al tercer golpe la pared se movió. Una puerta oculta. La abrí y un aire rancio escapó, cargado de fibras, polvo y algo podrido. Adentro había una habitación diminuta, de 2 metros de ancho. Sobre una mesa baja y astillada yacían objetos que hicieron que mis piernas temblaran. Fotos viejas, sepia y descoloridas. Aparecía yo, o alguien idéntica a mí, en distintas etapas de la infancia, jugando en el jardín, de pie junto a una bicicleta roja, soplando las velas de un pastel. Miré con detenimiento. Las fechas en las esquinas correspondían a años, en que yo apenas era un bebé. Como mechones de cabello, atados con cintas negras, reposaban cuidadosamente en un plato de porcelana. El cabello era de un color castaño claro, como el mío, y cada mechón parecía cortado con exactitud. Una muñeca exactamente igual a mí, misma cara redonda, mismo lunar junto a la ceja izquierda, misma melena rizada. La muñeca estaba acostada, y alguien había clavado diminutos alfileres en lugar de ojos. Las cabezas plateadas relucían bajo la linterna. Un chillido me brotó de la garganta. Esa muñeca era mi cara. No había duda. Mis manos temblaban mientras me apartaba. Tropecé con una caja y caí hacia atrás. Cerré la puerta oculta de un golpe y subí corriendo los escalones, dejando aquello tras de mí. Al día siguiente intenté ignorarlo. Quedé pálida y ojerosa, pero todos asumieron que me sentía mal. Él volvió a trabajar por la tarde y mamá estuvo demasiado ocupada con la limpieza para preguntar. Pero esa noche, las sombras me acechaban. Desperté sudando, con la respiración agitada. El eco de un murmullo me hizo girar la cabeza. Sentí mi nombre susurrado en un idioma extraño, gutural, antiguo. Un lenguaje que mi mente se negó a comprender.
Visiones fugaces. Mi cara sin ojos. Un agujero oscuro donde deberían brillar mis pupilas. La muñeca, emitiendo un chillido que se mezclaba con mi respiración. Me desperté sobresaltada en la cama, abrazada a la almohada. Miré el reloj. Eran las 3:13 de la mañana. Las pesadillas se volvieron rutinarias. Cada jornada era un pestañeo frente a la siguiente oscuridad. En sueños caminaba por pasillos infinitos, custodiados por estantes de muñecas idénticas a mí, todas sin ojos, con alfileres clavados. Mis pies descalzos pisaban charcos de agua sucia y cabello. Sentía un aliento en mi nuca y al girarme, mi padrastro me hablaba en aquel idioma distorsionado. Las palabras parecían maldiciones, un conjuro que fluía desde sus labios ajados. Aquel idioma latía con poder sobrenatural, y aunque no entendía las palabras, captaba su intención: reclamarme algo. Cada amanecer me incorporaba agotada, con un sabor metálico en la boca. Me miraba en el espejo y mi reflejo era más pálido, más ajado, como si cada noche algo saliera de mí. Una madrugada, decidí bajar de nuevo. Pensé que si enfrentaba mis pesadillas podría detenerlas. Crucé el pasillo con la linterna. Al abrir la puerta del sótano todo estaba en silencio. Avancé hasta el panel falso, lo aparté con cuidado y entré. La habitación estaba intacta, como la había dejado. Me acerqué a la mesa. Las fotos seguían ahí, mechones y la muñeca clavada. Pero ahora sobre la mesa había un cuaderno viejo, forrado en cuero, que no recordaba haber visto antes. Lo tomé con guantes de látex que llevaba en el bolsillo, por si algo se desmoronaba. Al tonto abrirlo, encontré una letra diminuta, minuciosa. Mi querida hija, si alguna vez descubres este cuarto, debes saber la verdad. No eres la hija de tu madre. Eres la heredera de una línea ancestral de brujas. Desde antes de nacer, tu sangre fue marcada. Yo, tu verdadero padre, te protegí ocultando este lugar. Tu padrastro no es un monstruo, es el guardián. Cada mechón, cada foto, cada agujero en los ojos de tu muñeca es un símbolo de la maldición que recae sobre ti. El ojo vacío. Cada vez que sueñas sin ojos, avanzas un paso más hacia despertar tu poder. Y si despiertas, destruirás todo cuanto amas. Tu padrastro te prohíbe bajar no por capricho, sino para impedir que abras la puerta del ojo, el portal que liberará a nuestra secta. No lo oigas en tus sueños. No permitas que el idioma te seduzca. Con amor y temor, tú, mis manos se helaron. Mi verdadero padre, muerto hacía años. ¿Y yo, bruja? Sentí que el aire se volvía denso. Cerré el cuaderno, atónita. Todo encajaba. Las fotos para documentar mi crecimiento, los mechones para mis rituales, la muñeca con ojos vacíos como talismán. Él era el guardián de esa maldición, y hasta entonces la había mantenido a raya. Y ahora, sin saberlo, yo había comenzado a liberar su implacable fuerza. Salí del cuarto con el cuaderno encogido contra mi pecho. Toqué la pared falsa para cerrarla y sentí unos dedos fríos en mi muñeca. Grité. Mi padrastro me había alcanzado las escaleras. Se inclinó y susurró: «Debiste parar cuando te...». Lo dije. Ahora no hay vuelta atrás. Iba a golpearme, pero puso un dedo en mis labios. «Tu madre lo sabe. Mejor, vente conmigo». Confundida, subí en silencio. Caminamos hasta el salón. Él encendió la luz y encontré a mamá allí, con lágrimas en los ojos, vestida como si hubiera estado preparándose para una fiesta. Me miró con una mezcla de amor y culpa. Entonces todo tuvo sentido. Mamá no había evitado el sótano, lo había consentido. «Lo siento, cariño», dijo. «Creí que si te explicábamos a tiempo, no sería tan duro. Pero llegaste muy lejos». Oí pronunciar mi nombre con aquel mismo tono extraño que reconocí de mis sueños. Mi sangre se heló y entendí la terrible verdad. Ella me había chantajeado para que llegara aquí, al borde de la apertura final. Mi padrastro cerró la puerta de la casa.
Ya no había escapatoria. Me llevó a la habitación de invitados, mis manos atadas con vendas, y me sentó ante un espejo de cuerpo entero. Se quitó la chaqueta, revelando tatuajes y runas en la piel, símbolos de protección y contención. «Hoy es la noche de la luna negra», dijo en aquel idioma primitivo. «Si la puerta del ojo se abre, nuestro linaje caerá en la locura. Tú tienes el poder para decidir, matarme y despertar tu poder, o renunciar y quedarte ciega para siempre». La linterna se apagó y el cuarto quedó a oscuras. Un canto lejano comenzó a filtrarse por las rendijas. Voces femeninas, un coro hipnótico. Olía a incienso y sangre seca. Mamá apareció en el umbral, con el cuaderno en la mano y un puñal plateado. Sus ojos, sin embargo, eran otros. Brillaban como pozos profundos. «Toma la daga, hija», insistió. «Hazlo ya». Mis piernas temblaban. La sangre me taponaba los oídos. Respiré hondo. Vi mi reflejo en el espejo. Mi cara sin ojos, la muñeca, en miniatura clavada. Era la invitación final al abismo. Supe que si cedía, algo antiguo y cruel volvería al mundo. Con manos vacilantes tomé la daga. El metal era frío como la muerte. Mamá dio un paso atrás. El canto se elevó. Mi padrastro alzó la vista suplicante. En un impulso, lancé el puñal contra el espejo. El cristal estalló en 1000 pedazos y un alarido ensordecedor rasgó el aire. La linterna volvió a encenderse sola, iluminando un vacío donde antes estaba el espejo. El canto cesó. Miré el suelo. No había espejo, sino un charco de agua negra. Y en esa superficie mi reflejo me observaba con ojos vacíos, paralizando mi alma. Supe en ese instante que la puerta del ojo se había abierto, aunque yo había destrozado el sello. En un fogonazo de adrenalina corrí hacia la puerta. Atravesé el pasillo y bajé al sótano. Escuché tras de mí el crujir de pasos. Él me seguía, desarmado, con desespero en la mirada. Crucé el panel falso y cerré de un empujón, conscientes en la esperanza de encerrar aquel horror para siempre. Subí las escaleras a trompicones y encontré el coche de mamá en la entrada. Las llaves colgaban de la cerradura. Salté al asiento trasero, como una fugitiva, y saqué el móvil para llamar al 911, pero la pantalla había quedado en negro. En su lugar, vi el icono de un ojo tachado. Intenté girar la llave. No arrancó. Retrocedí, dispuesta a enfrentarme al monstruo que había sido mi salvador. Pero al girarme, lo vi. Mi padrastro, con la cara descompuesta en un grito silencioso, los labios temblorosos, sus manos manchadas de una sombra negra que lo consumía. Detrás de él mi madre avanzaba desafiante, la daga rota en la mano, con la mirada desorbitada. Di un grito. Salí corriendo de la casa y me interné en el jardín plagado de rocas. La noche me tragó. Mientras corría, sentía cómo me arrastraba, el canto lejano, un murmullo que prometía poder y destrucción. Ahora estoy en alguna parte, sin hogar, sin familia. Siento el ojo vacío dentro de mí, latiendo como un núcleo ardiente. Cada vez que cierro los ojos, veo a mi doppelganger sin ojos, sonriendo con esa boca ausente, invitándome a rendirme. Las pesadillas no han cesado. Al contrario, son más intensas. Es probable que no vuelva a ser la chica que fui. Pero elijo la libertad antes que la esclavitud de mi propio poder. Sé que mientras siga viva, la maldición me perseguirá. Escucho el susurro en un idioma siniestro en cada sombra, en cada silencio. Nunca fui de fiarme de las apariencias. Mi madre decía que era demasiado desconfiada, pero yo sabía que algo en mi padrastro no encajaba. Su nombre era Daniel, un hombre de mirada densa, con gestos medidos y una sonrisa que nunca llegaba del todo a sus ojos. Se había casado con mi madre cuando yo tenía 14 años y, al principio, todo pareció normal.
Cenas en familia, salidas al cine, bromas a su modo, siempre suaves, calculadas. Pero con el paso de los meses, noté pequeñas grietas en esa fachada, puertas que se cerraban de golpe, susurros apagados al otro lado de la pared y, sobre todo, la presencia constante de un silencio cargado de tensión cuando yo entraba en mi habitación por la noche. Una madrugada, al regresar de una fiesta, con amigas hallé mi puerta entreabierta. Pensé en llamar a mi madre, pero recordé que trabajaba hasta tarde en urgencias, y Daniel ya no volvía a casa tan pronto como antes. Estaba más ocupado en la oficina, según él. Aquella noche, sentí punzadas de ansiedad. Me tiré al colchón y, en un impulso, abrí la tienda de aplicaciones de mi teléfono. Busqué detector de sonidos nocturnos y encontré una que prometía grabar automáticamente cualquier ruido superior a cierto umbral de decibelios. Instalé la app y configuré la sensibilidad al máximo. Quería pruebas, o al menos no volverme loca. Al amanecer, envuelta en legañas y con el corazón en la garganta, encendí el teléfono. Ahí estaba una grabación de alrededor de 20 minutos, iniciada a las 3:30 de la mañana. Con el puño tembloroso, le di al play. Sonido de puerta abriéndose con suavidad. Silencio. Una voz grave, profunda, con un deje hipnótico. Duerme, preciosa. Todo estará bien. Unos pasos sobre la moqueta. Tú eres mía. Nadie puede quitártela. Susurros ininteligibles. El pánico se enquistó en mi pecho. No quería creer lo que escuchaba. El timbre de voz era exactamente el mismo de Daniel. Cuando la app terminó, el archivo quedó guardado bajo el nombre Noche 103-32. Que él entrara sin que me despertara sonaba a película de terror. Aquel día, apenas hablé. Me pasé las horas observando la puerta de mi cuarto, preguntándome si, de nuevo, se abriría en medio de la noche. Segunda y tercera grabación. La sospecha crece. Dormí mal. Me despertaba sobresaltada mirando la esquina donde apuntaba la luz de la farola en la ventana. Al revisarlo por la mañana, hallé 2 nuevos audios. Noche 220315 y Noche 3348. En el primero, la voz era más insistente. Solo, escucha mi voz. Deja que te guíe. Ven a mí. En el segundo, los susurros se mezclaban con un golpeteo tenue, como si golpeara con la yema de los dedos en el marco de la cama. Pronto lo entenderás. Sonríe, mi niña. Era insoportable. Cada palabra me atravesaba el cerebro. Algo en la cadencia de su voz me hipnotizaba incluso en la grabación. Quería huir. Quiero gritar. Pero me quedaba paralizada. De pronto, sentí la urgencia de conservar las pruebas. Guardé los archivos en una carpeta cifrada y apagué la app con repulsión. Quería contárselo a alguien, pero ¿a quién? Mi madre no confiaba en mí. Creía que exageraba. Y Daniel, bueno, él era el acusado invisible. Esa misma tarde, esperé a que llegara mamá. La encontré en la cocina, preparando la cena. Su sonrisa se disolvió cuando me acerqué con el móvil en la mano. «Mamá, necesito que escuches esto», le dije, la voz temblorosa. «Por favor, pon los auriculares». Ella frunció el ceño, aceptó y reprodujo el primer archivo. Al oír la voz grave, parpadeó y retiró el auricular. «¿De verdad crees que es Daniel?», preguntó con tono incrédulo. «Quizás sea un reportaje o un audio que cae por accidente». «Mamá», exclamé. La voz es suya, el tono, la risa seca. Y en las otras grabaciones dice cosas distintas. Me tiene hipnotizada en sueños. Se llevó la mano a la frente. «Eres demasiado sensible. Voy a hablar con tu padrastro, ¿está bien? Quizá hay una explicación lógica». Al caer la noche me quedé despierta, con los dedos entrelazados. Quería saber si Daniel aparecería. Efectivamente, a las 3:15, la puerta chirrió. Quedé quieta, conteniendo la respiración, mientras su figura atravesaba el umbral. Noté su silueta inclinada sobre la cama, el contorno del cuerpo contra la luz de la calle.
Al día siguiente, mi madre me pidió disculpas. Hablé con él, dijo con voz cansada. Niega haber entrado en tu habitación. Dice que no sale de su cuarto después de cenar. Quizá tu imaginación te juega trucos. Mandé los audios por correo electrónico a mi propio buzón y, mientras esperaba la hora de la tercera grabación, mantuve la aplicación activa. No iba a quedarme sin pruebas. Decidí instalar cámaras en mi habitación, pequeñas y discretas, conectadas a mi ordenador. Compré 2 modelos de interior con visión nocturna. Una la coloqué dentro de la mesita de noche y otra en lo alto de la estantería. Cubrí las luces LED con cinta negra para que no parpadearan. Esa noche dormí con el portátil abierto y el sonido al máximo. A la mañana siguiente, reviví el terror. Vi el vídeo. A las 3:02, la puerta se abrió. Alguien entró. Era Daniel. Se acercó sigilosamente. Primero puso un pie sobre la alfombra y luego el otro. Andaba descalzo. Se sentó en la silla, que coloco junto a mi cama. Durante 5 minutos me contempló mientras yacía inmóvil. Luego, susurró algo. Incliné la cabeza para escuchar mejor. No pude entender las palabras. Sonaba como un canto. Al cabo de un rato se levantó y se marchó sin cerrar la puerta. En la grabación de audio, ese mismo susurro coincidía con el golpeteo en el panel de madera. Supe que hablaba en un dialecto extraño. No parecía inglés. Algo lo impulsaba a pronunciar aquellas sílabas. Busqué en foros de internet. Tecleé ritual susurros dialecto hipnótico y comportamiento de cultos familiares. Topé con un hilo en un blog de estudios de ocultismo que hablaba de un pequeño grupo conocido como los hijos de la palabra silente. Se decía que adoraban al voz místico, un ser que se alimentaba de la mente humana a través de idiomas olvidados. Practicaban un tipo de hipnosis nocturna, entrando en habitaciones ajenas para susurrar un mantra que creaba una dependencia psíquica en la víctima. El blog no citaba fuentes fiables, pero mencionaba casos similares en distintos estados de EE. La investigación me tensó aún más. Cada noche esperaba el ritual. Cada mañana repasaba las imágenes pixeladas de la noche anterior. Sin embargo, algo no cuadraba. Daniel trabajaba turno nocturno en la morgue del hospital, y su presunta ausencia durante las horas de la noche encajaba con los momentos en que la grabación lo captaba en mi cuarto. No había manera de que viajara 2 o 3 kilómetros descalzo, entrara en mi habitación, susurrara y regresara antes de su guardia. A menos que no existieran barreras de espacio ni tiempo para él, pero ya estaba cruzando la línea de la locura. Un mediodía, mientras examinaba fotos antiguas que había encontrado en un cajón cerrado con llave, hallé un cuaderno de notas de Daniel. Páginas albarizas llenas de símbolos extraños, palabras en latín y párrafos tachados. En uno de los folios descubrí un recuadro con mi nombre, seguido de la frase: sujeto a sujeción por hipnosis lingüística, efecto de control sobre la víctima, 87% efectivo, protocolo a repetir diariamente. Un escalofrío me recorrió. Estaba documentando mis sesiones. Supe entonces que mi madre sabía más de lo que decía. Esa tarde la encaré. Mamá, esto está en su cuaderno. ¿Desde hace cuándo lo sabe? Me miró con los ojos enrojecidos. Tras un silencio demasiado largo, susurró: Yo lo ayudé al principio. Pensé que eran meditaciones para tu bienestar, que te ayudarían a concentrarte. Me contó que era algo inofensivo. Yo quise alejar a tu padre. Sentí un fuego frío en el estómago. Mi propia madre había colaborado en mi manipulación mental. Un giro devastador. No había refugio. Su voz temblaba. Podía controlarte a distancia. Sentí que era la única forma de retener un poco de atención en esta familia. Su confesión me golpeó como una ola helada. La noche siguiente, resolví escapar antes de que comenzara la segunda ronda de hipnosis. Preparé una mochila con provisiones: agua, linterna, mi portátil, el teléfono cargado.
Esperé a que mamá y Daniel cenaran y subieran al dormitorio principal. A las 2:50 sonó el pitido de la app, inicio de grabación. Volví a encender el portátil para vigilar la cámara. A las 3:02 la puerta crujió. Vi a Daniel levitar, o, al menos, dar pasitos flotantes sin tocar el suelo. Me acerqué con cautela a la puerta entreabierta. Susurró el mantra: «Tú me perteneces. Nadie puede sacarte de aquí». Aquella frase caló profundo, pero yo ya no era la misma. Respiré, hondo, salí de la habitación y bajé corriendo las escaleras. «Corre al coche y huye», me repetía. Al llegar al garaje, encontré las puertas ya abiertas. Mi corazón se aceleró. Di gracias en silencio y metí la mochila al asiento trasero. Cuando iba a arrancar el motor, escuché detrás: «No puedes irte», era mi madre. A su lado, Daniel se acercaba con paso lento. Sus ojos brillaban con una luz antinatural. Mi instinto me gritó: «Arranca ya». Pero al girar la llave, el motor no respondió, como si la hipnosis controlara el vehículo. Intenté empujarlo, pero no podía. Mis piernas temblaban. Entonces lo vi. En la ventanilla delantera, una silueta oscura avanzaba hacia mí con los brazos extendidos. En un suspiro sentí que mi propia voluntad titubeaba. «Tú me perteneces». Pero recordé todas las grabaciones, las pruebas, cada instante de vulnerabilidad. Recité el mantra al revés, una transcripción que encontré en el blog de ocultismo que decía romper el hechizo. «Rezno al viento, libero lo atado. Soy dueña de mí misma y rompo tu lazo». Lo pronuncié a voz alta, con la misma cadencia hipnótica. El sonido se prolongó y pude notar un temblor en el aire. Mi madre dio un paso atrás, como si algo tirara de ella hacia atrás. Daniel lanzó un grito que crujió como cristales al romperse y retrocedió. El coche encendió de pronto con un estruendo. Salté al asiento, cerré la puerta y pisé el acelerador. Las puertas del garaje se cerraron de golpe, justo cuando salí al camino. Ahora estoy a cientos de kilómetros, viviendo en la maleta de una amiga. Cada día reviso mis grabaciones, buscando ecos residuales del mantra que me hipnotizaba. A veces, en el silencio de la noche, juro escuchar su voz, lejana pero intacta. Recuerdo su última frase: «Nadie puede sacarte de aquí». Y entiendo que el hechizo no residía en un lugar, sino en mi mente. Rompí su lazo, pero la herida sigue viva. No sé qué les sucedió a Daniel y a mi madre. Quizá la policía encontró sus cuadernos y los detuvo. Yo escapé de una prisión invisible, pero la cicatriz en mi alma será eterna. Cada vez que instalo la app, mi pulso se acelera. Sé que si vuelvo a mi antigua casa, el eco de la hipnosis volverá a resonar en esas paredes. Por eso, mi refugio es la distancia y el recuerdo de mi propia voz, libre ya de cualquier susurro ajeno. Si hubiera sabido todo esto desde el principio, quizá habría huido antes. Pero a veces la realidad es más lenta que el miedo. Quizá esa es la lección más oscura que aprendí. Las cadenas más potentes no son las visibles, sino las que se forjan en el silencio de la noche. Nunca me imaginé que aquel cajón antiguo, aquel mueble de cedro que mi mamá había heredado de la abuela, guardara más secretos de los que yo misma conocía. Había pasado casi un mes desde su funeral, una ceremonia sencilla en el panteón municipal de mi pueblo en el Estado de México, y yo me sentía irremediablemente vacía. El luto me consumía de día y de noche, y la casa, ahora compartida con mi padrastro, se había vuelto un lugar ajeno. Fue en uno de esos días grises, mientras buscaba una fotografía de mamá para la vela del altar, que descubrí su diario escondido entre las sábanas viejas, envuelto en una bolsita de terciopelo rojo. El cuaderno tenía la cubierta de piel, desgastada por los años. Al abrirlo, un olor a madera mojada y a hojas secas me recorrió la nariz. Las primeras páginas, escritas con letra ordenada, hablaban de alegrías cotidianas. La promoción de mamá en el hospital,
algún malestar, pasajero, los cumpleaños de mi hermano pequeño, pero a medida que pasaba las hojas, la caligrafía se volvía temblorosa, las líneas más juntas, los márgenes inestables. A partir de un cierto punto, los relatos se llenaron de miedo. Él ya no es el mismo. Anoche lo escuché tararear, solo en la cocina con la mirada perdida en la oscuridad, como si alguien más viviera dentro de él. Encuentro tierra negra en su cama, lo lavo y regreso, y está otra vez. Viene del bosque. ¿Cómo llega hasta aquí? Los últimos días del diario estaban tachados, con frases repetidas como un eco enfermizo. Él ya no es él. No le digas nada. Él acecha. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Qué le habría ocurrido a mi madre en aquellas últimas noches de su vida? Y sobre todo, ¿qué estaba sucediendo ahora con mi padrastro? Durante las semanas siguientes, empecé a observar a Jorge, mi padrastro, con ojos nuevos. Siempre había sido un hombre callado, de modales corteses y mirada pausada. Sin embargo, el diario de mi mamá me hizo reparar en detalles que antes pasaban inadvertidos. Lo vi hacer ruidos extraños en la madrugada. Pasos lentos que resonaban por el pasillo, un murmullo casi imperceptible. Una noche, al asomarme a la puerta de mi cuarto, lo descubrí de pie en la penumbra del pasillo, mirando fijamente al salón. Sus hombros estaban tensos y no había rastro de la camisa con la que se acostaba. Llevaba solo una camiseta interior, manchada de polvo oscuro. Se quedó así varios minutos, inmóvil, como una estatua viva. Intenté hablar con él al día siguiente, pero Jorge negó cualquier visita nocturna. Sonrió con la amabilidad que lo caracterizaba y afirmó que tendría alguna pesadilla o que los tablones crujían por la humedad. Me consoló con un «Descansa, hija, todo está bien». La clave definitiva llegó la mañana en que quise tender mi cama y hallé, esparcida sobre las sábanas, una fina capa de tierra negra. Primero pensé que se había filtrado por la ventana abierta, pero el jardín está al otro lado de la casa y el viento soplaba en dirección contraria. Recogí un puñado y lo olí. Olía a hojas podridas, a roble, a humus forestal. Era exactamente como la tierra del bosque cercano, ese sitio donde mamá siempre insistía en no pasear sola. Decía que a veces se escuchaban cantos lejanos entre los árboles. Me tomé fotografías de la cama. Luego envié las imágenes a mi mejor amiga, Ana, que vive en la ciudad. Ella me respondió con preocupación y me sugirió poner un candado a la puerta. Lo hice, pero a la mañana siguiente, el candado estaba abierto y la tierra había vuelto a aparecer. Aquella noche apenas dormí. Cada crujido de la casa me sobresaltaba. Volví al diario de mamá para buscar pistas. En una de las páginas más antiguas encontré un pequeño recorte de papel doblado. Al extenderlo, leí: «Ayer vi sus manos, llenas de musgo. Las tenía frías, pero palpitaban como si la madera corriera por sus venas. Le pedí explicaciones. Me miró con esos ojos que ya no eran humanos. El texto estaba escrito con una letra distinta, más alargada y angulosa, y con tinta más oscura. Mis sospechas crecieron. ¿Habría alguien más usando el diario de mi madre para advertirme? Cerré el cuaderno de golpe y guardé ese papel en el bolsillo, sintiendo que algo vivo se agitaba dentro de mí. Durante el día, Jorge daba la impresión de ser el mismo de siempre. Me llevaba al mercado, ayudaba a mi hermano con la tarea, preparaba café en las mañanas. Pero de noche, las grietas aparecían. Lo escuchaba, sin querer, susurrar mi nombre desde el cuarto de mamá, que en mi casa ahora estaba cerrado a llave. Un día, sin darme cuenta, vi cómo se apoyaba en la puerta, con la cabeza ladeada, como si quisiera escuchar lo que ocurría dentro. Me acerqué lentamente y acaricié la madera fría. Él me miró con una expresión extraña y me dijo: «Tu mamá». Ella me hablaba. A veces, yo escuchaba voces que venían del bosque. Mi corazón dio un vuelco. Fue la primera vez que lo oí mencionar el bosque. Una madrugada, temblando de miedo, decidí enfrentarme a la verdad.
Me levanté y tomé mi teléfono para grabar vídeo con la linterna encendida. Abrí la puerta del cuarto y salí al pasillo. El silencio era absoluto, salvo por el tic-tac del reloj de pared. Avancé lentamente hasta el salón, donde solía escuchar sus murmullos. Todo estaba en penumbras. Entonces, vi un destello. Una figura reptando por el corredor, con los brazos flexionados y el torso casi tocando el suelo, avanzando, con movimientos entrecortados como un lagarto humano. Sus pasos eran tan silenciosos que solo lo advertí por la vibración tenue en el piso de madera. Lo más terrible era su rostro, ojos completamente negros, brillantes como obsidiana, sin iris ni blanco visible. Su boca se abría en un rictus, siniestro, dejando escapar un siseo profundo. El pánico me paralizó. Levanté el teléfono para grabar, pero mis manos temblorosas no lo lograron enfocar. La criatura dejó de reptar y alzó la cabeza. Por un instante creí que me reconocía. Sus ojos vacíos se clavaron en mí y sentí un frío que atravesó mi piel. Guardó silencio y luego, con voz ronca y distorsionada por algo inhumano, susurró: «Vuelve a dormir». Tras esas palabras retrocedió reptando hacia la oscuridad y desapareció. Creí que aquello era una pesadilla, pero las marcas en mis muñecas, fruto de haberme sujetado la ropa con fuerza, eran reales. Fui corriendo al cuarto de mamá para buscar el diario, pensando que encontraría explicaciones en sus últimas páginas. Cuando entré, encontré la puerta abierta de par en par y el cuaderno tirado en el suelo. Lo recogí y vi que las páginas finales estaban arrancadas. En su lugar, había otra nota, escrita con la misma tinta oscura del recorte anterior. «No busques más, él viene por ti, no confíes en nadie». Un golpe seco retumbó en la puerta del pasillo. La criatura rugió. Al otro lado. Me agaché junto al mueble y tomé el teléfono para llamar al 911, pero la llamada no salió. Intenté enviar un mensaje a Ana. Tampoco lo recibía. El pánico se apoderó de mí. Corrí hacia la ventana que da al jardín trasero y la abrí. El suelo estaba a unos 2 metros de altura, pero no me importó. Salté, aterrizando con dolor, y salí corriendo sin mirar atrás. Caminé sin rumbo hasta llegar a la casa de mi vecino, don Héctor, un anciano amable que siempre saludaba en el portón. Golpeé con fuerza y él me abrió, sorprendido al encontrarme, empapada de sudor y con el rostro demudado. Me recostó en un sillón y me ofreció agua. Entre lágrimas le conté todo. Él escuchó en silencio y luego asintió con gravedad. La señora, tu mamá, no me contó mucho, pero me habló de un mal que salía del bosque. Dijo que el padre de ella había traído una maldición a esta casa hace décadas. Algo que comía los sueños y anidaba en la tierra. Pensé que era locura de mujer. Lo siento, hija. No hice nada. Don Héctor me explicó que hace 100 años la familia de mamá era dueña de esas tierras y que en aquel entonces, bajo un roble milenario, se realizaban rituales paganos para conectar con la madre tierra. Decían que la ceremonia requería un sacrificio humano y que si la víctima escapaba, el espíritu vinculante quedaba suelto en el bosque, a la espera de albergarse en otra carne. Decidí que regresaría a la casa para destruir aquello. Don Héctor me prestó una pala vieja de mango astillado. Me dio un frasco de sal gruesa y una pequeña cruz de madera. Rocía la sal por las puertas y ventanas, me dijo. Corta las raíces del roble. Eso debilitará el nido del espíritu. Con el diario de mamá bajo el brazo regresé al caer la noche. La casa estaba en silencio, salvo por el crujido leve que salía del pasillo. Instalé la cruz sobre la entrada principal y esparcí sal en el umbral. Luego, me dirigí al jardín trasero. Bajo la luz de la linterna, identifiqué el roble. Un tronco enorme coronado por ramas retorcidas. Con la pala, empecé a cavar alrededor de las raíces más visibles, cortándolas con esfuerzo. Cada vez que rasgaba una raíz, sentía un tirón en el pecho, como si algo me arrancara la vida. Al terminar, retrocedí y contemplé la escena. Raíces partidas,
tierra removida en un círculo imperfecto, la pala teñida de barro oscuro. Fue entonces cuando escuché el siseo. La criatura emergió del césped, avanzando despacio entre las raíces. Su cuerpo reptaba goteando savia negra. Sus ojos quedaron fijos en mí. En su voz gutural resonó la advertencia. No, debiste quedarte en el diario. Ahora es demasiado tarde. Agarré la pala y retrocedí, preparándome para lo que fuera. La figura alzó una mano deformada y la hundió en el suelo removido. La tierra se agitó y, como una semilla podrida, brotó una columna de raíces vivas que se enroscaron a mi pierna. Sentí el dolor punzante del corte. Grité y golpeé la columna con la pala haciéndola ceder. El espíritu gruñó y retrocedió agonizante. Volví a cavar con furia, destruyendo las raíces mientras recitaba en voz alta extractos del diario de mamá. Él ya no es él. No le digas nada. Él acecha. La única forma de liberarse es romper el vínculo en su origen. Con el último esfuerzo, partí la raíz principal. Un crujido sordo retumbó en el aire y un viento gélido surgió de entre las copas del bosque. La criatura soltó un alarido final, encogió su cuerpo y se desvaneció, como una niebla negra, que desaparece al contacto con el viento. Al amanecer, la casa estaba tranquila. Recogí la pala y las herramientas, volví a colocar la sal en umbrales y ventanas, y guardé el diario en un lugar seguro. Jorge no apareció. Al parecer, huyó. Durante la noche, mi hermano está ahora con mi tía en otro estado, y yo me quedé para cuidar la casa de mi madre. Con el diario, aprendí que la historia de mi familia no era la de gente común. Aprendí que mamá luchó hasta el final para contener aquel mal, y que me dejó pistas porque confiaba en que yo terminaría la tarea. He prometido cuidar este lugar, protegerlo de los susurros del bosque y mantener viva la memoria de mi madre. A veces, cuando cae la noche y el viento azota las puertas, escucho un murmullo lejano, como un eco de aquellas voces antiguas. Entonces, tomo la cruz y la acerco al pecho, recordando que el verdadero poder no está en los rituales, sino en el amor y la valentía de quien se atreve a enfrentar la oscuridad. Mi nombre es Lucía. Tenía 10 años cuando mi vida cambió para siempre, tan de golpe como una tormenta tropical en la costa colombiana. Mi madre, Rosario, y yo vivíamos en una vieja casita de Bahareque en las afueras de Santa Marta. Vivíamos solas desde que mi padre partió a buscar trabajo en la ciudad y ya nunca regresó. La playa quedaba a 15 minutos a pie, y el aire olía a sal y palmas. Aquel verano mi madre conoció a un hombre llamado Esteban, un hombre de voz suave y zapatillas relucientes que decía ser ingeniero de obras viales. En las primeras semanas todo fue como un sueño. Él me regaló una bicicleta nueva, compró pan de queso cada domingo y ayudaba a mamá a reparar el tejado cuando llovía. Yo, ilusionada, lo llamé padrastro, aunque algo en su mirada siempre me resultaba frío, distante. Apenas llegaron las primeras lluvias de la temporada, las cosas empezaron a torcerse. Mamá dejó de cocinar sus arepas doradas y solo comíamos galletas con queso que Esteban traía del mercado. Ella hablaba menos, apenas un buenos días al despertarse y un buenas noches al acostarse. Había olvidado sus risas aniñadas y las historias que me contaba bajo la hamaca. Una tarde, la vi sentada en la sala con los ojos vidriosos, sosteniendo una cuchara en el aire como si contemplara un fantasma. No hice ruido. Corrí a mi cuarto, cerré la puerta y me quedé dormida con el corazón latiendo a 1000. Aquella noche, sin embargo, fue la más extraña. Irónicamente, me dormí temprano sin pensar en nada. Soñé que caminaba por el patio, lleno de enredaderas y bugambilias marchitas, y de pronto sentí una mano fría en mi hombro. Abrí los ojos y me encontré con mi madre de pie en la oscuridad, con los labios temblorosos. Su voz fue un susurro ahogado. Lucía,
Ese no es tu padrastro, es alguien que lo tomó. Antes de que pudiera responder, desapareció con un parpadeo, como si un viento suave se la hubiera llevado. Me senté en la cama temblando, pero no supe qué pensar. ¿Estaba soñando? ¿Hablaba dormida? Me arropé y fingí dormir, aún con el cuerpo empapado de sudor frío. A la mañana siguiente, con el sol colándose por las rendijas de madera, mamá regresó con la ropa limpia y una sonrisa ausente. Yo la observé desde la mesa de la cocina. Servía avena y café con manos temblorosas y evitaba mi mirada. Al despedirla, me dio un beso en la frente y susurró: «Hoy no te olvides de saludar al vecino». Pensé que hablaba de don Julio, un anciano que vivía enfrente y vendía empanadas. Quise contarte todo, pero algo me frenó. En clase, mi mente volaba entre nubes de intriga y miedo. Esa tarde, saliendo del colegio, me armé de valor y toqué la puerta de don Julio. Él, con su cuerpo encorvado y camisa de cuadros, me invitó a pasar. Apoyada en su vieja mecedora, lo observé dormir casi todo el tiempo hasta que al despedirme, me inclinó la cabeza y me dijo con voz queda: «Tu mamá anda rara. Algo la asusta». Yo la escuché murmurando por la noche. Mi corazón se encogió. Sentí que todo lo que había visto no era fruto de mi imaginación. Le di las gracias y corrí a casa, decidida a contarle a mamá lo que don Julio sabía, y quizá así encontrar respuestas. Apenas crucé el umbral, vi a Esteban de pie en el pasillo, con los brazos cruzados y la mirada severa. Su sombra alargada en la pared me frenó en seco. Me erguí, lista para explicarle todo, pero él inclinó la cabeza y con voz baja y controlada pronunció: «Tu mamá a veces olvida su lugar, Lucía. No es bueno que te metas en cosas de adultos». Su sonrisa era amable, casi una promesa de ternura, pero sus ojos brillaban con un destello de amenaza. Me sentí pequeña, atrapada. Asentí y subí a mi cuarto con pasos cautelosos. Cerré la puerta y me asomé por la rendija. Vi cómo arrastraba a mamá hacia la cocina, la cogía del brazo y hablaba junto a ella en un tono que no pude oír. Desde entonces, solo salía a la calle cuando lo hacía él, y volvía a casa con el silencio de una sombra. Pasaron 2 días sin novedad aparente, hasta que mamá comenzó a escribir frenéticamente en un cuaderno que siempre llevaba bajo el brazo. Una noche, el cuaderno cayó al suelo mientras ella se deslizaba por el pasillo hacia mi cuarto. Observé cómo abría mi puerta sin tocar. Me miraba con los ojos inundados de terror y dejaba caer el cuaderno a mis pies. Antes de que pudiera preguntarle algo, retrocedió, se llevó las manos al rostro y se desvaneció en la oscuridad. Yo, temblando, recogí el cuaderno y lo abrí con cuidado. La letra era pequeña, apretada, y las páginas estaban llenas de frases entrecortadas. No es él, me observa desde dentro. Habla en susurros que atraviesan la piel. El día que la luna sangre, el sustituto despertará. Un escalofrío me recorrió. No entendía la última frase, pero sabía que el peligro era inminente. Guardé el cuaderno bajo la almohada y me fingí dormida, con el corazón latiendo a 1000. Esa semana las cosas empeoraron. Mamá dejó de lavarse el cabello y su ropa olía a hierba mojada y barro. Sus ojos tenían manchas oscuras en los bordes, como si hubiera pasado noches enteras sin parpadear. Yo la observaba con temor, esperando que me hablara en voz baja de nuevo. Pero ella apenas me miraba, y cuando lo hacía, su sonrisa era hueca, mecánica. A mi padrastro, en cambio, lo veía alejarse cada noche más tarde y regresar con manchas de tierra en las suelas. Una madrugada, me despertó un crujido. Bajé sigilosamente y lo vi agachado junto al libro de mamá, hojeándolo mientras susurraba con voz extraña. Parecía estar buscando algo en sus páginas. Era viernes cuando todo llegó a su punto máximo. Desde la noche anterior, la luna pendía roja sobre el mar, teñida por un incendio forestal en las montañas cercanas. Esa tarde, mamá me llamó a la sala. Cuando entré, la encontré sentada en el sofá, con el cuaderno abierto en sus piernas y las manos temblorosas.
Me miró con una intensidad desconocida y en un último esfuerzo de voz me dijo: «Corre, Lucía. No confíes en él». Antes de que pudiera reaccionar, un golpe seco resonó en la puerta principal. Era la policía. Gritos, apresuramiento de voces. Salí al pasillo y vi a los agentes entrando con linternas. Mi padrastro no estaba. Me acerqué temblando a una de las patrullas y una mujer oficial me sujetó con cuidado. «Señorita, su madre está muerta. No hay signos de violencia. El médico forense dice que falleció hace al menos 6 horas, pero no hay heridas ni marcas». El cuerpo de mi madre estaba tendido en el piso de la cocina, con los ojos abiertos y la mirada fija en el techo. En su mano apretaba el cuaderno manchado de polvo. El corazón me dolió tanto que sentí que me rompía por dentro. Mi cuerpo se desplomó y no recuerdo nada más hasta que desperté en la casa de mi tía, en el centro de la ciudad. Mi padrastro desapareció esa misma noche. Nadie supo de él ni de sus huellas. La policía archivó el caso como muerte natural de causa incierta. Yo supe en lo más profundo que algo antiguo y oscuro lo había poseído. Mi tía Ana me acogió con amor, pero tuve que aprender a vivir con la puerta de mi cuarto cerrada, con llave y una linterna lista al lado de la cama. A veces sueño con la voz de mi madre susurrándome desde la oscuridad: «Él ya no es él. Alguien lo tomó. Cuídate, pequeña». Han pasado años, pero cada vez que la luna se tiñe de rojo, mi pecho se llena de miedo. Sé que mi padrastro, o el ser que lo sustituyó, sigue ahí fuera, acechando en el bosque y en los rincones oscuros de las casas. Yo crecí aprendiendo a desconfiar de las sombras, a cerrar puertas con cerrojos dobles y a no dejar ni una rendija por donde pueda colarse un grito, porque sé que una vez que alguien te toma, te roba algo irreemplazable: tu seguridad, tu familia, tu voluntad. Y yo, por más que lo intente, nunca volví a ser la misma niña que se mecía en la hamaca soñando con días soleados y risas de madre. Ahora sé que, en lo más profundo, el terror verdadero no llega con un susto, sino con la traición silenciosa de quien creías protector. Dicen que las historias son solo eso, cuentos para asustar antes de dormir. Pero, ¿y si no lo son? ¿Y si entre las sombras de lo cotidiano, algo más oscuro nos observa, esperando el momento justo para entrar en nuestras vidas sin que lo notemos? Quizás la próxima vez que escuches un susurro, veas una figura en el rincón o sientas que alguien te sigue, no sea tu imaginación. Porque en estas historias hay algo en común, una advertencia velada. Nunca ignores lo que parece fuera de lugar. Nunca confíes en lo que cambia sin razón. Y sobre todo, nunca duermas con la puerta abierta.